Que el Señor esté con ustedes. Voy a proclamar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se apareció a los 11 y les dijo: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos proclamaron el Evangelio en todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Me pareció escuchar un aplauso para Padre Baltasar. Me pareció. Grande hombre. Qué bendición, qué alegría estar con todos ustedes. Amados hermanos, los que por primera vez vienen a la iglesia, levanten la mano. ¿Alguien por primera vez nos visita? Te saludamos. Entonces hagamos lo siguiente: pongámonos todos de pie para dar una bienvenida en fe a los que van a venir del norte, del sur, del oriente, del occidente a este santuario, a los que van a venir de otros países, de otras naciones, a Misión Cristo Rey. Los saludamos ahí a través de los medios, a todos nuestros hermanos en Facebook que nos siguen en este momento. Antes de pasar al mensaje, siempre me gusta empezar con algo de actualidad. Cuentan que a un sacerdote de Veracruz, sacerdote jarocho, lo mandaron a Alaska, allá para misionar, allá en una misión. Ustedes saben que Alaska, frío comparado con Veracruz, calor. Y pues eso fue la noticia en aquel tiempo, que un padre jarocho para Alaska, allá en el frío. Entonces, un periodista no se quería perder la noticia de cómo le iba a este padre. Entonces, un día decidió ir a visitarlo allá en Alaska, y llega allá donde está el padre, allá en el iglú. Tenía un iglú allá. Y entonces, bien, mire padre, yo vengo de Veracruz, vengo a hacerle una entrevista, vengo a ver que nos cuente cómo está por acá, cómo le ha ido. Dice: no, hijo, todo muy bien por acá, con whisky y mi rosario, pues todo va bien. Ah, pues qué bueno, padre, pero me gustaría tener un poco más de información. Pues pásale, entra al iglú. Y ya se pasa, lo manda a sentar y le dice: a ver, hijo, ¿le provoca tomar algo? Sí, padre, para este frío, un whisky, por favor. ¿Cómo no? Rosario, tráigale un whisky aquí al periodista, por favor. Hace más ruido un árbol que cae que toda una foresta que va creciendo. Durante esos últimos 12 meses, no hay duda de que hemos tenido muchísimo ruido en el mundo. Hemos hablado horas, tiempos de la pandemia, del virus, ahora de la vacuna, de las teorías, de tantas cosas, de desgracias, de violencias, de odios raciales. Mucho ruido hemos hablado y hemos gastado el tiempo. Pero hoy estoy aquí para decirles en el nombre del Señor de que si hay algo que vale la pena y que tenemos que hablar, es hablar del poder de Cristo resucitado. De aquel que bajó y de aquel que subió. De aquel que bajó de los altos cielos a los abismos de la tierra para liberarnos, para salvarnos, y de aquel que salió y fue victorioso de entre los muertos. Ese es el que capacita, dice la palabra en la segunda lectura, a unos maestros, a otros doctores, a otros evangelistas, a otros apóstoles. Él es el que envía. Y hoy estoy aquí para decirles, como decía el apóstol Pablo: todo lo considero nada comparado con el conocimiento de Cristo Jesús. Y si de algo tengo que hablar, hablaré de Cristo y de este crucificado. Hoy el mundo necesita escuchar de Cristo resucitado, necesita escuchar de la resurrección del Señor.
porque la resurrección del Señor es el corazón de nuestra fe, es el corazón de la fe cristiana, y si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe, vano sería nuestra creencia, seríamos las personas más mensas de este mundo, porque creíamos en un muerto, pero Cristo resucitó. Hace algún tiempo alguien me preguntó, ¿y cuál es la diferencia entre los hindúes, entre los musulmanes y otras religiones del mundo? La diferencia es muy simple. Mahoma murió, Buda murió, Confucio murió y tantos otros murieron. Pero Cristo, que murió, fue sepultado, al tercer día, dice las Escrituras, resucitó de entre los muertos. Y la resurrección de Jesucristo se convierte para nosotros la certeza, la seguridad, como el ancla del barco cuando tiene que echarse a tierra para sostener el barco, para que no lo arrastren las corrientes. La resurrección de Cristo nos da la esperanza de estar asegurados, de estar firmes, porque hay de aquel barco, hay de aquella vida que no tiene esta ancla, que no tiene esta seguridad. Será como nave arrastrada por las olas, será como nave que será empujada hacia los acantilados y será grande la destrucción. Pero la seguridad, la confianza en la resurrección de Cristo es nuestra ancla segura, es nuestra convicción. La fe consiste en la seguridad de aquellas cosas que esperamos y la certeza de aquellas realidades que no vemos. Cristo resucitó entre los muertos. En 40 años, 44 años que tengo en el seminario de estudiar las Escrituras y de estudio que he hecho, no he encontrado en ninguna parte que se nos cuente cómo ocurrió la resurrección de Jesús. No dice en ninguna parte de los evangelios cómo fue, qué sucedió en la madrugada del primer día de la semana. Pero sí encuentro los testimonios de vida de todos aquellos que sintieron, que fueron transformados por esta fe y esta seguridad en el que se levantó de entre los muertos, que es Cristo mi Señor. ¿Quién lo cree? Dele un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, el que está con nosotros y por siempre estará con nosotros. El evangelio que acabamos de escuchar en este día es un evangelio poderoso. Pero para entender este mandato debemos entender el capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, y por qué no decir todo el Evangelio de Marcos, que es el testimonio de aquellos que fueron llamados, de aquellos que conocieron a Jesús y que lo reconocieron con temor y temblor desde el comienzo. Cada página del Evangelio habla cómo la gente tenía temor, se sentían transformados y no entendían lo que estaba pasando por la autoridad y el poder de Jesús. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, liberaba a los demonios, la gente decía, ¿y quién es este que tiene tanta autoridad? Y la gente tenía temor. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, ¿quién es este que hasta las aguas le obedecen y los vientos se calman? Y tenían temblor y miedo. Capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, que hemos leído en este día, tiene los primeros 8 versículos, según los estudiosos, según la exégesis moderna, dicen que estos son los últimos versículos de los originales de este capítulo, donde nos relata la aparición, o mejor, cuando María Magdalena y 2 Marías más, otra María y Salomé, fueron al sepulcro muy temprano en la mañana, habiendo comprado algunas especies para embalsamar el cuerpo de Jesús. Pero llegaron y la novedad era que la piedra había sido movida, no encuentran el cuerpo, un ángel se les aparece y va y les dice, Jesús no está aquí, ha resucitado, pero díganle a Pedro, vayan donde Pedro y díganle que yo los veré allá en Galilea. Y dice, allí lo van a ver. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y escuchen bien, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Así terminaría el Evangelio de San Marcos. Pero los estudiosos dicen que los siguientes versículos del 9 al 20 fueron agregados después y obviamente tomados por el magisterio de la iglesia y el canon oficial de la iglesia para completar este Evangelio. Porque entonces, si dejamos solamente esos 8 versículos, queda un poco como... Pues ahí terminó todo, las mujeres asustadas y no dijeron nada porque tenían miedo. Pero luego dice aquí
Versículo 9, el pasaje añadido, que también es palabra de Dios y revelada por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: tomando quizás los testimonios del Evangelio de San Lucas y del Mateo, que se incorporan aquí y nos dan este pasaje de hoy maravilloso. Dice el versículo 9, Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana. Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, de quien había echado fuera 7 demonios. Y luego dice, después se le apareció, pero ella fue donde sus amigos a comunicarle la noticia de los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. El primer testimonio de aquella mujer liberada de 7 demonios, los apóstoles no le creyeron. Luego menciona otro testimonio, dos hombres peregrinos de Maús, según el Evangelio de San Lucas, que lo reconocieron al partir del pan, y cuando regresan a Jerusalén para contar que han visto al Señor, tampoco le creyeron. Dice el Evangelio de Marcos. Y la tercera aparición dice, por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su corazón de mente, y su cerrazón de mente, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. 2 apariciones, o mejor 3 apariciones, no creían, pero entonces cuando Jesús viene a donde están ellos, les echa en cara su incredulidad y les dice, tienen que creer, porque el que crea va a tener la salvación, porque el que crea, cielos abiertos, porque si crees vas a ver la gloria de Dios. Y es allí cuando entonces el Señor les dice, vayan por el mundo, vayan y prediquen este evangelio. 3 veces el Señor, según Marcos, se revela y se manifiesta y da este mandato a los creyentes, a los que han sido liberados, como María Magdalena de 7 espíritus inmundos, o de aquellos 2 apóstoles incrédulos que creyeron, o de los 11 también incrédulos que les costaba creer. Amados, cuesta creer en la resurrección del Señor. Cuesta, y el Señor entiende eso, pero dichoso aquel de que, aunque no lo entienda con la mente, dice, Señor, yo creo que tú resucitaste, que tú vives, que tú estás presente, que tú lo llenas todo. La palabra, decía el apóstol Pablo, desde lo alto Él lo llena todo, y yo me rindo a Él, y yo le creo, y yo lo acepto. Por eso dice, vayan por el mundo y hagan que todos sean mis discípulos, y por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. En otro momento regresaremos sobre este evangelio, especialmente evangélicos y otras corrientes tienen gran dificultad de entender esto respecto al bautismo, respecto a la fe. Pero hoy quiero tomar este mandato de ir y predicar el evangelio. Jesús quiere que sus discípulos, Jesús quiere que tú y yo tomemos en serio hablar del evangelio a toda la creación. No sigamos gastando tanta energía y tanto tiempo hablando de lo que hace ruido. Y el mandato que Jesús les da dice, vayan con mi autoridad. Y lo primero que dice es, echen fuera demonios. Amados, el demonio existe, es real. La Biblia nos habla del poder del demonio y la infestación demónica y cómo controla y domina no solamente las mentes y los corazones de la humanidad, del mundo. Es verdad, y el Señor lo primero que manda es, van en una guerra, van en una confrontación. Ustedes tienen el poder en mi nombre de echarlo fuera. Decía uno de los santos que al diablo realmente no le interesa que lo veamos. Poca gente dice, yo vi al diablo. Poca gente. Muchos dicen, yo lo sentí al diablo, sentí presencia. ¿Sabes? Cuando yo voy a bendecir a una casa, lo primero que me preguntan, padre, obispo, ¿sintió algo cuando entró al cuarto? A veces se sienten cositas. Hay algunas personas que son más sensibles a estas experiencias espirituales, de sentir espíritus, presencias. Nosotros somos un poco más lentos. Pero el diablo es real, existe,
está, se manifiesta y tiene control. Pocas veces lo vemos, más lo sentimos, pero peor aún, vemos sus efectos, que es lo que más daño hace, el mal que hace. Yo no puedo olvidar el día que ocurrió los avionazos allá en Nueva York. Yo estaba en Bogotá en ese día, por casualidad estaba en una parroquia y vinieron a entrevistar al sacerdote de la parroquia, y pues como estaba también ahí, había venido de Curazao, también a mí me metieron ahí en el programa y me decían, viendo las nubes que había allí, de pronto me decía el reportero, mire, en esta imagen usted ve algo que semejaba como una cara, como una calavera. Pues yo le dije, pues ¿qué más se puede ver aquí? Que es la obra del diablo, es lo que él hace y le gusta hacer, robar, matar y destruir. Esa es la obra del diablo. Por eso Jesús toma en serio la salvación de la humanidad y manda a los apóstoles para que con el poder que tenemos de la fe podamos enfrentar los poderes del mal. Es posible. Es posible confrontarlo. Una de las primeras veces que yo fui a casa de Padre Baltasar fue aquella vez que él sentían algo en la casa. Y yo recuerdo que entramos y empezamos a orar y él decía que no sé si era en el baño, en uno de los cuartos, había algo que se escuchaba allí. Y yo le dije, Padre, pues hay que orar. Y yo recuerdo que él agarró la cruz de San Benito y decía, en el nombre de Jesús, lo que está aquí se va de mi casa porque yo no lo quiero. Esa es autoridad que el Señor nos ha dado. En mi nombre echarán fuera los espíritus. Luego dice, hablarán nuevas lenguas. Luego dice, tomarán serpientes en sus manos. Bueno, echarán fuera los demonios. Ya tenemos el testimonio de María Magdalena. Luego dice, hablarán nuevas lenguas. El gran milagro de Pentecostés. Luego dice, tomarán serpientes en las manos. Se refiere a aquel episodio cuando Pablo, allá en la isla de Creta, de Malta, estaba recogiendo leña porque hacía frío y querían hacer una fogata. Y una serpiente voló sobre su mano, lo enrolló y lo mordió, pero no le hizo daño. Y también dice, tomarán venenos y no les harán daño. Estamos en un mundo, amados hermanos, corrompido, cochino, dañado. Gente haciendo porquería, echándole a los amigos, a personas, porquerías, maldiciones, embrujos, amarres. Los brujos se están multiplicando, amados hermanos. Los programas, vean la televisión, ¿qué es lo que estamos viendo? Más y más lectura del tarot, brujos. Y le dicen claramente, soy la bruja, soy el brujo. Venga, le leo, le digo. Alguien dijo en estos días, fui a un lugar para que me sacaran todo lo que tenía y efectivamente me sacaron todo. Me sacaron $2,000. No llevaba más, no le sacaron más. Todo lo que tenía. Todo lo que tenía, me sacaron todo lo que tenía. ¿Eh? Eso es verdad. El mundo de Cristo, el mundo que Jesús quiere salvar es el mundo real, es de hoy. No hace 2000 años. Este es el mundo de hoy y nos manda a nosotros a que le creamos, a que nos sacudamos, a que digamos, Señor, aquí estoy, envíame. Yo quiero felicitar y bendecir los apostolados que se están formando en Misión Cristo Rey. Esta cruzada de oración por las mañanas, el rosario misionero, oración del alba, rosario guadalupano, mensajes, programación. ¿Para qué? Para que el mundo entienda y conozca que tenemos un Salvador y que tenemos un problema grande en el mundo. El padre Anthony de Melo decía, contaba lo siguiente, que en una ocasión una señora iba en un camión, iba bien sentada, cómoda, y llevaba sobre sus piernas una caja. El conductor la voltea y le dice, señora, ¿qué lleva usted ahí? Que la veo como nerviosa. Dice, señor, yo llevo una bomba aquí, unos explosivos. Ay, señora, por Dios, ponga esa caja debajo de la banca donde está sentada, debajo de la silla, para que esté más tranquila. Este mensaje no es simplemente para tranquilizar conciencias. Este mensaje no es simplemente para decir, no, los problemas del mundo un día se arreglarán. Este mensaje es para decir que efectivamente está en nuestras manos una bomba de tiempo, de maldad, que tenemos el poder, no solamente ponerlo debajo de la silla donde vamos sentados, pero llevarlo a los pies de Cristo el Señor, para que lo pisotee como pisotea la serpiente antigua, que es el diablo que domina el mundo. Tenemos el poder. Por eso Jesús dijo, vayan, yo los envío.
¿Y qué dice la palabra? Mientras daba estas instrucciones, fue llevado al cielo, los apóstoles salieron y empezaron a predicar y empezaron a hacer exactamente lo que el Señor les había dicho. Amados hermanos, tenemos tareas en nuestras casas. Nuestras casas tienen problemas. Mire, si seguimos con los mismos problemas de hace 2, 3 años, quiere decir que o nuestra fe no está funcionando, o no estamos haciendo lo correcto, o no estamos escuchando a Jesús nuestro Señor. Miremos los problemas que quizás los tenemos ahí. ¿No será que de pronto llevamos la bomba ahí, estamos conformes? A veces sí, a veces no. O realmente tomamos una decisión de decir, esto está bueno, ya le paramos. Esto va a los pies de Cristo. Yo voy a tomar este veneno y lo voy a poner, lo voy a destruir en nombre del Señor. Esta serpiente que me la han echado, porque ¿qué significan las serpientes? Todo aquello que es astuto, toda aquella perversidad, todo conocimiento que te domina, que te confunde, que te aparta de los caminos del Señor. Hay tanta teoría, tanto. Ahora todo nos parece bien, todo está bien, con tal de que diga que es amor, de que esto es para el bien, para la felicidad y la paz. Ahí échale, vamos todos. Y no es así, amados hermanos. El Evangelio es claro. El Evangelio es una persona, es vida, es poder en Cristo Jesús resucitado. Ellos salieron a predicar por todas partes. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que le acompañaban. Y ahora sí el Evangelio termina hermoso. Bueno, aquí estamos nosotros ya casi cumpliendo 7 años en esta iglesia. Pienso que han sido unos años maravillosos, unos años de comodidad, de tranquilidad. Pero pienso también que los frutos han sido más bien, hemos tenido frutos. Pero creo que es el tiempo, amados hermanos, de convocar a un avivamiento, de convocar realmente a creyentes que quieran dar el paso, de en fe, de decir, Señor, yo te creo. Vamos a caminar con el obispo, vamos a caminar con nuestros hermanos sacerdotes, vamos a caminar con los creyentes liberados, sanados, fortalecidos, prosperados en Cristo Jesús para ver nuevos tiempos, cielo nuevo, tierra nueva. Ahora volvemos a esta normalidad que ya para muchos pues lo vamos a olvidar, pues ya sí va a ser eso historia, ya no más mascarilla, ya reuniones, ya fiestas como antes, y el corazón sigue igual de frío y lejos del Señor. ¿Qué ha pasado? No hemos sacado la lección, no hemos realmente puesto nuestro interés en aquel que nos da forma. El apóstol Pablo terminaba diciendo la palabra, diciendo, el Señor instruye para capacitarnos. Es una palabra tremenda, hermosa. Dice, y esto para capacitar a los fieles a fin de que desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser hombres y mujeres perfectos. Lo de mujeres le agrego yo, porque en hombre está incluido todo. Que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Hermosa, hermosa palabra. Esa es la visión del Señor para nosotros. No es el caos, no es la violencia, no es el absurdo, es la vida, es la plenitud en Dios. Bendito el que viene, bendito Cristo Jesús, a él la gloria y el honor, hoy y siempre, así sea. Amén. Póngase de pie, dele un aplauso, reciba el mensaje del Señor en este día, no tengas miedo. Jesús es Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios.